Estaba sentada tranquilamente en la mesa junto a mi nieto de 7 años en la segunda boda de mi hijo. De repente, el niño me agarró la mano con fuerza y susurró: «Abuela, quiero irnos ahora mismo». Le pregunté: «¿Qué pasa?». Él tembló y replicó: «Abuela, no miraste debajo de la mesa, ¿verdad?». Bajé la mirada lentamente y me quedé helada. Tomé la mano de mi nieto y nos levantamos en silencio. «Qué alegría que estés aquí. Si estás viendo este vídeo, por favor, dale me gusta y suscríbete al canal. Y cuéntame en los comentarios desde donde me estás escuchando mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado». Estaba sentada en medio del salón de bodas, un salón de baile resplandeciente con la luz de las velas, justo al lado de mi pequeño nieto. El niño al que amo más que a mi propia vida. Hoy era la boda de mi hijo, Alex, con su segunda esposa, Ava. Mi pequeño, Leo, estaba ocupado empujando su cochecito de juguete rojo de un lado a otro sobre el inmaculado mantel blanco. Sus ojos claros parecían inmersos en un mundo propio donde el ruido de los adultos a su alrededor no existía. Lo miré y mi corazón se ablandó. Le enderecé con cuidado la diminuta pajarita que llevaba en el cuello. Un gesto tan suave como si estuviera acariciando la memoria de su madre, María, cuya tierna sonrisa aún recuerdo como si fuera ayer. La suave melodía de la banda de jazz llenaba la sala, mezclándose con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas de vino. El salón estaba decorado con un lujo impresionante, con arreglos de rosas blancas inmaculadas en cada mesa y la luz de las velas reflejada en los relucientes platos de plata. Busqué a Alex con la mirada. Estaba ocupado yendo de mesa en mesa, brindando para agradecer a los invitados con una sonrisa radiante que parecía querer ocultar el vacío que sabía que aún llevaba en el corazón desde que María se fue. A lo lejos, Ava, la nueva esposa de mi hijo, deslumbrante en su vestido de novia con cuentas, posaba para las fotos con sus amigos. Su sonrisa era perfecta, sin una sola sombra, como si el mundo entero le perteneciera. La miré y sentí algo extraño en el pecho, una sensación rara, pero intenté ignorarla, diciéndome que solo estaba siendo demasiado sensible. Los camareros se movían con gracia entre las mesas, sirviendo más vino, retirando platos vacíos y arreglando las servilletas. Una pareja de ancianos sentada en nuestra mesa se giró hacia mí con una amable sonrisa. «Qué rápido está creciendo Leo. ¿Qué edad tiene ahora, Betty?». Sonreí y respondí con voz suave: «Acaba de cumplir 7 años. El tiempo vuela». Luego me giré para cortar un pequeño trozo de pastel para dárselo a Leo. El niño levantó la mirada, sus ojos brillando con gratitud. Pero inmediatamente volvió a bajar la cabeza y siguió empujando su coche de juguete como si solo ese juguete fuera el lugar donde se sentía seguro. De repente, Leo se detuvo. Su pequeña mano dejó de empujar el coche y sus redondos ojos me miraron con una seriedad que no era normal en él. Me sobresalté un poco. Un mal presentimiento recorrió mi cuerpo. Me agarró la mano con fuerza. Sus pequeños dedos estaban helados. Con voz urgente, susurró: «Abuela, quiero irnos ahora mismo». Su voz temblaba como si estuviera conteniendo un miedo que no podía explicar. Mi corazón se aceleró. Me incliné hacia él y le puse una mano en el hombro. «¿Qué pasa, mi niño? Dime qué es». Leo se estremeció, apretó los labios y luego susurró tan bajo que tuve que acercar mi oído para escucharlo. «Abuela, no miraste debajo de la mesa, ¿verdad?». Sus palabras fueron como un cuchillo frío que me atravesó el pecho. Una angustia terrible comenzó a crecer dentro de mí, dificultándome la respiración. Intenté mantener la calma y le acaricié el pelo. Pero su mirada, el aspecto de pánico de un niño de solo 7 años, me impedía ignorarlo. «Está bien, mi amor. Deja que tu abuela mire», dije, tratando de que mi voz sonara tranquila para calmarlo. Aunque sentí que mi propio corazón latía con fuerza. Con cuidado, levanté el borde del mantel blanco y miré hacia el espacio oscuro debajo de la mesa, donde las patas de madera de las sillas y los pequeños zapatos de Leo se balanceaban. Y entonces lo vi, un pequeño trozo de papel doblado en 4, tirado allí, justo al lado de la silla de Leo. Era tan pequeño que casi se perdía en la oscuridad, pero su presencia me heló la sangre. Leo se acurrucó contra mí, su pequeña mano agarrando mi brazo como buscando refugio. Sentí su respiración agitada. Cada temblor parecía decirme que algo iba muy mal. Me agaché por completo y con la mano temblorosa, recogí el papel. La gente a nuestro alrededor seguía riendo y brindando, pero en ese instante, todo mi mundo se encogió hasta que solo éramos yo, Leo y ese maldito papel en mi mano. Lo desdoblé. La tenue luz de las velas sobre la mesa fue suficiente para leer las palabras garabateadas: «Mesa 8, añadir camarones a la ración del niño». Unas pocas palabras, pero fueron como un puñetazo directo a mi corazón. Sentí que la sangre se convertía en hielo en mis venas y el aire se atascaba en mi pecho. Leo es severamente alérgico a los camarones, algo que toda mi familia sabe perfectamente.
Un solo trozo de camarón sería suficiente para poner su vida en peligro. ¿Quién podría haber escrito esto? ¿Quién podría ser tan cruel? Justo el día de la boda de mi hijo. Apreté la mano de Leo, sintiendo sus pequeños dedos temblar en los míos. Me levanté abruptamente, sin importarme las miradas de sorpresa de la gente a mi alrededor. La pareja de ancianos cercana dejó de hablar y me miró con preocupación. Abracé a Leo con todas mis fuerzas, como si temiera que se desvaneciera si lo soltaba. Las risas y la música continuaron. Pero para mí, todo se había convertido en un silencio pesado y sofocante. Los recuerdos de otros tiempos inundaron mi mente, sacándome de ese reluciente salón de bodas y llevándome de vuelta a los años en que nuestra familia estaba completa. Una vez pensé que la casa de mi hijo siempre estaría llena de risas. Pero la vida, como una repentina ráfaga de viento, extinguió esa llama de felicidad, dejándome cicatrices que nunca sanarían. Recuerdo a María, mi primera nuera. Como recuerdo la luz del sol de la mañana colándose por la ventana al amanecer. Su sonrisa era tierna y cálida. Siempre me hacía sentir como si estuviera en los brazos de una verdadera hija. María nunca levantaba la voz, nunca hacía nada que me preocupara. Era una de esas personas que solo con mirarlas te hacían sentir en paz. Todavía recuerdo esas tardes muy ventosas en los suburbios de Phoenix cuando llegaba a la casita de Alex y María. La risa de Leo que acababa de empezar a caminar resonaba en el patio trasero mientras perseguía una colorida pelota de goma. María estaría en el porche con una cesta de verduras recién recogidas sonriendo mientras observaba a su hijo. «Mamá, Betty, prueba el chile que hice. Dime qué te parece», solía decir. Su voz llena de orgullo mientras colocaba el tazón caliente frente a mí. Me sentaba allí comiendo y hablando con ella sobre cosas sencillas mientras Leo gateaba por el suelo aferrándose a un viejo coche de juguete. Pero el recuerdo más hermoso y también el más doloroso es la noche en que Leo se puso muy enfermo. Tenía una fiebre muy alta. Su pequeño cuerpo ardía y sus ojos apenas podían abrirse sin fuerzas para llorar. María lo sostenía mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas. «Mamá, Betty, tengo mucho miedo», susurró, su voz temblando. Me senté a su lado, turnándome para poner paños húmedos en su frente, tratando de calmarla. «No te preocupes, cariño. El niño es fuerte. Va a estar bien». Pero por dentro, la preocupación me pesaba como una piedra. Me quedé despierta con María hasta el amanecer cuando aparecieron los primeros rayos de sol y la fiebre de Leo finalmente cesó y se durmió en los brazos de su María se giró hacia mí, sus ojos rojos pero con una leve sonrisa. «Gracias, mamá. Sin ti, no sé qué habría hecho en ese momento». Yo solo le tomé la mano y la apreté con fuerza, como si quisiera decirle que siempre estaría allí para ella y para Leo. Pensé que esta pequeña familia sería feliz para siempre, como una canción que nunca termina. Pero entonces, una fatídica tarde, todo se derrumbó. Sonó el teléfono mientras lavaba los platos en la cocina. La voz fría de un oficial de policía llegó a través de la línea. «Señora Williams, lamentamos informarle que ha habido un accidente». No recuerdo cómo terminé de escuchar la frase. Solo sé que mis manos temblaban tanto que se me cayó un plato al suelo y se hizo añicos. María se había ido en un instante cuando un camión que perdió el control chocó contra su coche en la carretera a las afueras de la ciudad. Me quedé paralizada, sintiendo como el mundo se desmoronaba frente a mí. El funeral de María fue un día de lluvia torrencial. Las gotas caían sin parar como si el cielo también estuviera llorando por ella. Leo, que solo tenía 4 años entonces, estaba en mis brazos confundido, mirando a todos con sus ojos inocentes, sin entender lo que estaba sucediendo. «Abuela, ¿dónde está mi mami?», preguntó con su vocecita. Lo abracé fuerte, tragándome las lágrimas y susurré: «Tu mami está en un lugar muy hermoso, mi amor». Pero por dentro me sentía destrozada. Alex, mi hijo, se derrumbó frente al ataúd, sus hombros temblando y no pudo decir una palabra. Sabía que estaba tratando de ser fuerte, pero su mirada estaba vacía como si una parte de su alma se hubiera ido con María. Después de esa tragedia, Alex cambió por completo. Se enterró en el trabajo. Salía de casa muy temprano y no volvía hasta que Leo ya estaba dormido. Entendí que estaba huyendo, tratando de llenar ese inmenso vacío en su corazón con días interminables de trabajo. Pero Leo, mi pobre niño, fue el que más sufrió. Empezó a hablarme. Su mirada a menudo era triste, como si estuviera esperando un milagro que trajera de vuelta a su madre. Yo me convertí en su único apoyo. Lo llevaba a la escuela todas las mañanas y me sentaba junto a su cama todas las noches para mecerlo. «Abuela, cuéntame una historia de mi mami», me preguntaba a menudo y yo se las contaba con la voz ahogada, hablando de las veces que María le cantaba para dormir, cómo le cortaba la fruta en trocitos para hacerle su postre favorito. Cada historia era un intento de mantener viva la imagen de María en la mente de Leo y en mi corazón. Lucy, mi hija adoptiva,
también se convirtió en una parte esencial de esos días. Con su cálido corazón y sus manos hábiles, venía a la casa a menudo, trayendo libros para colorear o galletas que ella misma había horneado. Lucy amaba a Leo como si fuera su propio hermano pequeño. Lo cargaba, le enseñaba a leer o se sentaba durante horas con él en la mesa para ayudarlo con sus torpes dibujos. «Mira, tú, bonita que la mía», decía, riendo con su voz tan clara como una campana. Pero a veces, sorprendía a Lucy mirando a Alex cuando entraba a la casa en silencio después de un largo día de trabajo. Era una mirada profunda que contenía algo más que un simple afecto de hermanos. Lo vi, pero decidí no decir nada. Tal vez temía que si sacaba el tema, rompería la frágil estabilidad de lo que quedaba de nuestra familia. La casa de Alex se fue quedando poco a poco sin risas. Pero gracias a Lucy y Leo, la llama familiar se mantuvo encendida, aunque fuera débilmente. Hice todo lo posible para evitar que esa llama se apagara, pero en el fondo de mi corazón, sabía que tanto Alex como yo vivíamos con heridas que nunca habían sanado. Cada vez que veía a Leo durmiendo, veía los rasgos de María en su carita y mi corazón volvía a doler. El recuerdo de esa tarde sigue tan claro en mi mente como si el tiempo no hubiera pasado. Estaba sentada en mi pequeña sala de estar escuchando a los gorriones cantar en el patio con el corazón lleno de sentimientos encontrados. Era la primera vez que mi hijo, Alex, traía a Ava a casa para presentarla. Intenté abrir mi corazón. Intenté ver a esta joven a través de los ojos de una madre que quiere que su hijo encuentre la felicidad de nuevo después de tanto dolor. Pero en el fondo, no podía quitarme una sensación de inquietud, como un viento frío que me hacía temblar. Esa tarde, Alex llegó más tarde de lo habitual. Estaba en la cocina preparando los tacos que tanto le gustaban a Leo cuando escuché la puerta abrirse. Alex entró con un extraño brillo en el rostro. Sus ojos se iluminaron como en su juventud, cuando solía hablar de María con una pasión que no podía ocultar. «Mamá», dijo con la voz ahogada, apoyándose en el marco de la puerta, «quiero que conozcas a alguien». Dejé de hacer lo que estaba haciendo y lo miré sintiendo un poco de nerviosismo. «¿Alguien especial?», pregunté tratando de mantener la voz tranquila. Alex sonrió, una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. Te va a gustar mucho», dijo, lleno de confianza. Asentí. Me limpié las manos en el delantal, tratando de ocultar la preocupación que estaba empezando a crecer en mí. Después de María, no estaba segura de que alguien pudiera llenar el vacío que dejó, no solo para Alex, sino también para Leo y para mí. Esa noche, apareció Ava. Entró en mi casa con un elegante vestido azul claro, su cabello perfectamente peinado en ondas que enmarcaban su rostro, y sus labios pintados de un rojo suave que se curvaba en una sonrisa. Esa sonrisa, debo admitir, era encantadora, como si la hubiera ensayado para agradar a cualquiera. «Es un placer conocerla, señora Williams», dijo con voz dulce, inclinando la cabeza ligeramente. Le devolví la sonrisa, la invité a pasar y le serví una taza de café caliente y aromático. «Su casa es tan acogedora», dijo Ava mientras sus ojos examinaban las fotos familiares colgadas en la pared donde había una de María abrazando a un Leo muy... Asentí y le di las gracias, pero sus ojos se detuvieron en esa foto más de lo que me hubiera gustado y no estaba segura de que eso me gustara. La cena transcurrió en un ambiente que traté de hacer lo más amigable posible. Puse en la mesa los platos que había preparado toda la tarde. Tacos envueltos en tortillas de maíz, un plato de enchiladas con salsa roja y una ensalada fresca con mango, el plato favorito de Leo. Alex se sentó junto a Ava, sus ojos nunca se apartaban de ella. Su felicidad era visible en cada gesto. «Mamá, Ava trabaja en marketing en mi empresa. Es muy buena en lo que hace», dijo, su voz llena de orgullo. Ava sonrió. Me sirvió una enchilada con un movimiento delicado pero calculado. «Señora Williams, esto está delicioso. Tiene que enseñarme a hacerlo», dijo, dirigiéndome una mirada amistosa. Sonreí y respondí cortésmente, pero una pequeña parte de mí permanecía intranquila. Había en que hablaba, la forma en que reía, que me hacía sentir como si estuviera viendo una obra muy bien escenificada. Leo, mi nieto, estaba sentado a la cabecera de la mesa, extrañamente callado. Él, que normalmente no dejaba de hablar de la escuela, esa noche solo picoteó su comida sin levantar la cabeza ni una sola vez. Noté que evitaba la mirada de Ava, como si estuviera tratando de esconderse en un rincón seguro. Ava se inclinó, sacó una barra de chocolate de su bolso y la colocó frente a Leo con una sonrisa radiante. «Esto es para ti. Está muy bueno, Leo», dijo con una voz tan dulce como si estuviera tratando de ganárselo. Pero Leo permaneció quieto, sus pequeñas manos agarrando sus cubiertos y luego simplemente desvió la cara sin tocar el chocolate. Vi un destello de miedo en sus ojos y sentí como si mi corazón se encogiera. Alex frunció el ceño, a punto de regañar a su hijo. «Leo, ¿qué te pasa? Ava te está dando un dulce». Rápidamente intervine.
No es nada. Probablemente está un poco cansado. Déjalo tranquilo, hijo. Alex suspiró, pero no dijo nada más y se giró para servir más vino a Ava como queriendo aligerar el ambiente. Lucy, mi hija adoptiva, también estaba en la cena. Se sentó frente a mí comiendo en silencio, pero noté cómo su mirada se oscureció cuando Ava tomó la mano de Alex por debajo de la mesa. Lucy siempre ha sido una chica muy sensible y sé que ama a Alex como a un hermano, pero a veces me pregunto si ese sentimiento no es más profundo. Cuando Ava tomó la mano de Alex, la mano de Lucy se detuvo sobre su vaso, y vi sus dedos apretarse un poco. No dijo nada. Solo bajó la cabeza y siguió comiendo, pero ese silencio fue más pesado que cualquier palabra. Quería preguntarle. Quería entender que la estaba poniendo triste, pero sabía que no era el momento adecuado. Después de la cena, Ava insistió en lavar los platos, a pesar de que me negué varias veces. Señora Williams, déjeme. Usted descanse, dijo con un entusiasmo desbordante. Accedí de mala gana y la observé ir a la cocina, remangarse y tararear una melodía alegre mientras hizo todo impecablemente. Los platos estaban perfectamente apilados y el fregadero reluciente. Por un momento, pensé, esta chica parece muy cariñosa. Pero luego, cuando salí a la sala de estar, vi a Leo sentado, coloreando con sus manitas aferradas a un crayón. Ava se acercó y se sentó a su lado elogiándolo. «Qué bien dibujas, Leo». «¿Qué es?» «Déjame ver». Pero Leo inmediatamente soltó el lápiz y se echó hacia atrás con una expresión de desconfianza como si ella fuera una amenaza. Ava me miró de reojo y rápidamente forzó una sonrisa como para encubrir el momento incómodo. «Qué niño más tímido», dijo con la misma voz dulce. Pero vi algo extraño destellar en sus ojos. Alex, mientras tanto, no parecía notar nada fuera de lo común. Estaba ocupado sirviendo más vino, contando anécdotas divertidas del trabajo y riendo a carcajadas cada vez que Ava contaba un chiste. La presentación terminó con mi hijo completamente satisfecho, despidiendo a Ava en la puerta con sus ojos fijos en ella como si no hubiera nadie más en el mundo. Me quedé allí, observándolos alejarse con un sentimiento extraño en el corazón como si algo no estuviera del todo bien. El tiempo pasó, y Ava se convirtió gradualmente en una parte de nuestras vidas. Una mañana de fin de semana, con el brillante sol de California inundando la sala de estar a través de las ventanas, estaba tejiendo una bufanda cuando Ava apareció, sonriendo de oreja a oreja. «Señora Williams, quiero llevar a Leo al parque hoy». «¿Está bien?», preguntó, su voz llena de entusiasmo. Miré a Leo que estaba en el suelo jugando con sus bloques de madera, su rostro inexpresivo. «Claro, estoy segura de que le encantará», respondí, forzando una sonrisa, a pesar de que sentía una pequeña duda por dentro. Alex se había ido a trabajar, y pensé que tal vez un poco de aire fresco le vendría bien a Leo. Ava tomó la mano de Leo y lo condujo hacia la puerta mientras yo los observaba irse con una extraña pesadez en el corazón. Cuando Ava entró con una sonrisa triunfante. Se divirtió muchísimo. No dejaba de tirarse por el tobogán y hasta me pidió otro helado, relató, su voz llena de emoción. Pero cuando miré a Leo, vi que su camisa estaba sucia con algunas manchas secas de tierra en la tela azul que yo misma había planchado esa mañana. Estaba en silencio con su coche de juguete en la mano sin decir una palabra sobre su salida. «¿Te divertiste, mi niño?», pregunté, agachándome para acariciarle el pelo. Él solo asintió levemente, desviando la mirada. Quería preguntarle más, saber por qué estaba tan callado, pero Ava intervino con su voz siempre dulce. «Ya le dije, señora Williams, le encantó». Asentí, pero dentro de mí, una pequeña pieza del rompecabezas de la duda comenzó a formarse. En otra ocasión, mientras Alex estaba en el trabajo, Ava apareció sin previo aviso. Yo estaba en la cocina preparando chile para el almuerzo cuando la escuché hablar con Leo en la sala de estar. Al principio su voz era suave, pero de repente escuché una frase áspera. «Quédate quieto, Leo, no hagas un desastre. Ya eres un niño grande, pero sigues actuando como un bebé». Me detuve en seco. Mis manos todavía sobre la cebolla que estaba picando y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Salí de la cocina instantáneamente. Ava cambió su tono, volviéndose tan dulce como si nada hubiera pasado. «Nuestro Leo es tan inteligente. Mira la torre tan alta que construyó», dijo señalando los bloques de madera con los que jugaba el niño con una sonrisa radiante. Pero Leo solo apretó los labios y me miró como pidiendo ayuda. Traté de sonreír y dije, «Sí, es muy hábil». Pero por dentro la inquietud estaba empezando a crecer como una pequeña espina hundiéndose en mi corazón. Intenté calmarme. Seguramente, ella no está acostumbrada a los niños. Cualquiera es un poco torpe al principio. El 7º cumpleaños de Leo es un recuerdo que nunca olvidaré. La adoptiva pasó toda la mañana horneando un pastel de chocolate, el favorito de Leo.
Cuando llegó con el pastel y lo puso sobre la mesa con sus velas encendidas, Leo gritó de alegría. Sus ojos se iluminaron por primera vez en meses. «Tía Lucy, este es mi pastel favorito», exclamó corriendo a abrazarla. Ella sonrió, le acarició el pelo y le dijo con ternura: «Lo hice para ti, mi amor. Come mucho». Los observé con el corazón cálido, sintiendo que la llama familiar se reavivaba. Ava también estaba allí, pero solo aplaudió de forma forzada, parada en un rincón con una sonrisa cansada. Su único regalo para Leo fue una palmada indiferente en el hombro y un «feliz cumpleaños, campeón». Vi cómo Leo se encogía un poco, evitando su mirada, y mi corazón me dolió de nuevo. Quería decir algo, pero me quedé callada, diciéndome que no me involucrara demasiado. Otra vez, Alex llevó a Ava y a Leo a la tienda de comestibles. Me quedé en casa, pero cuando regresaron, escuché a Ava quejarse en un tono irritado. Bolsa entera de dulces en la caja, y tuve que pagarla. ¡Qué niño tan torpe! Alex frunció el ceño y se giró para regañar a su hijo. Leo, ya eres un niño grande. Tienes que tener más cuidado. Vi a Leo bajar la cabeza con las manos entrelazadas, y sus ojos buscaron los míos como pidiendo ayuda. Rápidamente me acerqué y le puse una mano en el hombro. No te preocupes, mi niño. Solo fueron unos dulces. Pero por dentro, no podía dejar de preguntarme por qué Ava se enojaba tan fácilmente con un niño. ¿Por qué no podía ser tan amable como lo había sido María? Una tarde, cuando fui a recoger a Leo de la escuela, su maestra me tomó aparte y me dijo en voz baja pero preocupada: «Señora Williams, últimamente, Leo ha estado hablando menos y parece muy retraído. ¿Está pasando algo en casa?» Me congelé, pero traté de restarle importancia. «Estoy segura de que son solo los cambios, señora Davis. No se preocupe». Pero de ta, Leo tiró de mi blusa y dijo con voz temblorosa: «Abuela, no quiero ir a casa con la señorita Ava». Me detuve y me arrodillé para mirarlo a sus ojos claros, mi corazón sintiéndose oprimido. «¿Por qué dices eso, mi amor?» «La señorita Ava te quiere», dije. Pero tan pronto como lo dije, supe que estaba equivocada. Leo negó con la cabeza con firme determinación en su mirada. «No, abuela. Ella no me quiere». Le acaricié el pelo tratando de calmarlo, pero por dentro, no podía negar que el niño estaba diciendo la verdad. Lucy, que estaba cerca, había escuchado todo. Se giró en silencio, pero vi cómo sus hombros se movían ligeramente como si estuviera conteniendo un suspiro. Todas esas piezas sueltas, todas esas pequeñas señales, las había visto, pero había optado por ignorarlas. Y así llegó el día de la boda de mi hijo. Esa tarde, el sol dorado de Florida se coló por las grandes ventanas, bañando el salón de baile con una luz radiante, como queriendo celebrar el día feliz de mi hijo. Estaba sentada en la mesa número 8, junto a mi nieto, Leo, y Lucy, mi hija adoptiva. Leo con su coche de juguete rojo, susurrando un suave «broom broom». Lo miré, y mi corazón se llenó de ternura. Lucy, con un sencillo vestido beige, estaba sentada al otro lado, inclinándose de vez en cuando para decirle algo al oído a Leo con una sonrisa tan dulce como el sol de la mañana. «Come otro trocito de pan, mi niño», dijo, partiendo un pequeño trozo para él. Sonreí al verlo, sintiendo un pequeño consuelo en mi corazón. Aunque nuestra familia había pasado por tanto dolor, la presencia de Lucy y Leo siempre era el fuego que calentaba mi alma. Alex, mi hijo, vestido con un elegante traje azul marino, caminaba entre las mesas brindando con los parientes. Su rostro estaba desbordante de felicidad. Su sonrisa radiante parecía querer borrar los años oscuros que siguieron a la muerte de María. Lo miré sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Quería encontrado una nueva felicidad, que Ava, la deslumbrante novia en su vestido de novia con cuentas, le daría un nuevo hogar. Pero cada vez que mi mirada se encontraba con la de Ava, que reía a carcajadas frente a las cámaras, sin soltar nunca su copa de vino, sentía una pequeña espina hundiéndose en mi corazón. Su sonrisa era demasiado perfecta, como una máscara cuidadosamente colocada. La suave melodía de la banda de jazz sonaba mezclándose con las animadas conversaciones de los invitados. Los camareros se movían discretamente, sirviendo aperitivos, galletas crujientes, un aromático dip de queso y platos de camarones frescos elegantemente decorados. Noté que Leo solo tomó una galleta y luego empujó con cuidado el plato de camarones. Fruncí el ceño y le pregunté en voz baja: «¿No te gusta esto, mi amor?» El niño negó con la cabeza desviando la mirada como si estuviera ocultando algo. Quería preguntarle más, pero un pariente cercano me interrumpió diciendo alegremente: «Y Leo se está portando bien, Betty. Mira lo grande que se ha puesto». Sí, ahora es un hombrecito inteligente. Pero por dentro, no podía dejar de preocuparme. Leo nunca había rechazado la comida de una manera tan extraña. A lo lejos,
vi que la mirada de Ava se dirigía a nuestra mesa. La sonrisa en sus labios pareció tensarse por un segundo, lo justo para que nadie se diera cuenta antes de que se girara para seguir brindando con otro invitado. Intenté desestimar mi inquietud, diciéndome que estaba pensando demasiado, pero entonces todo cambió en un instante. Leo, que seguía jugando con su coche de juguete, lo empujó demasiado fuerte y el juguete rodó hasta el suelo. El niño se agachó rápidamente para recogerlo, pero lo vi paralizarse, con los ojos muy abiertos, fijos en algo debajo de la mesa. Me incliné para preguntarle qué pasaba cuando Leo sacó un pequeño trozo de papel, doblado en 4, con las manos temblorosas y el rostro pálido. Inmediatamente se aferró a mi mano y susurró con urgencia: «Abuela, vámonos, por favor. Vámonos ahora». Me hizo a latir con fuerza como si quisiera salirse de mi pecho. «¿Qué pasa, mi niño?», pregunté tratando de mantener la calma, pero la mirada de pánico de Leo me lo impidió. Tembloroso, repitió esa pregunta que me heló la sangre. «No miraste debajo de la mesa, ¿verdad?». Sus palabras fueron como un cuchillo frío que me paralizó. Me agaché, levanté el mantel blanco y mis ojos examinaron el espacio oscuro debajo de la mesa. El pequeño papel estaba tirado junto a su silla, un objeto inofensivo pero lleno de amenaza. Lo recogí con manos temblorosas, sintiendo como el mundo se encogía a mi alrededor, dejando solo a Leo, a mí y a ese maldito papel. Lo desdoblé. La luz de las velas fue suficiente para leer las palabras garabateadas: «Mesa 8, añadir camarones a la ración del niño». Unas pocas palabras, pero fueron como una descarga eléctrica que recorrió todo mi cuerpo. Arrugué inconscientemente el papel en mi mano. La música, las risas, todo a mi alrededor parecía hundirse en un abismo del que no podía escapar. Abumbrante vestido de novia, seguía riendo en un rincón del salón de baile, levantando su copa para brindar con un invitado como si nada en el mundo pudiera preocuparla. Alex estaba ocupado tomando fotos con sus compañeros de trabajo con una sonrisa radiante que parecía confirmar que ese era el día más feliz de su vida. Pero para mí, todo en ese salón de baile era una farsa. Una cortina que ocultaba la terrible verdad que acababa de descubrir. Apreté el papel con fuerza, sintiendo que me quemaba la piel. Leo, el nieto al que amaba más que a mi propia vida, casi se convierte en la víctima de un complot malvado. Justo el día de la boda de su padre. Me giré hacia Lucy, mi hija adoptiva, que estaba sentada junto a Leo. Sus ojos estaban llenos de preocupación cuando vio mi expresión. «Cuida de Leo, por favor», dije, tratando de mantener la calma. Aunque sabía que no podía ocultar el temblor en mi voz. Lucy, acercando a Leo a ella y abrazándolo fuertemente como un escudo protector. «¿A dónde vas?», me preguntó con voz baja, pero llena de angustia. Yo solo negué con la cabeza sin responder porque ni siquiera sabía lo que iba a hacer a continuación. Salí rápidamente al pasillo, mis piernas pesadas como si llevaran plomo, pero con mi corazón latiendo con fuerza, instándome a actuar. Cerca del bar, vi a un grupo de camareros charlando. Sus risas sonaban como un doloroso contraste con la tormenta que se desataba dentro de mí. Reconocí a David, el joven que había traído la comida a nuestra mesa varias veces. Tenía un rostro amable y una sonrisa amigable, pero en ese momento, no podía pensar en eso. Caminé directamente hacia él, le puse el papel en la cara y le pregunté con voz firme: «¿Sabes quién envió este papel?». David miró el papel y su rostro cambió al instante. Su sonrisa despreocupada se convirtió en una expresión de pánico. «Dios mío, este es mi papel», tartamudeó, sus manos temblando como si quisiera arrebatármelo. Y se cayó accidentalmente cuando llevaba la bandeja. Sus palabras fueron como un rayo de luz en medio de la confusión, pero también me agitaron aún más. «¿Quién te lo dio?», insistí, casi gritando, perdiendo completamente la compostura. David dio un paso atrás confundido. «No sé su nombre, señora. Solo me dijo que se lo diera al chef. El papel no decía quién lo envió». La rabia explotó dentro de mí como un fuego ardiente. «Con más razón», dije, acercándome, mi voz temblando de ira y miedo. «Sabes que mi nieto es severamente alérgico a los camarones. Un solo trozo podría matarlo». David se puso pálido, sus ojos muy abiertos por el horror, y negó con la cabeza frenéticamente. «Señora, de verdad que no lo sabía. Solo seguí la nota. No tenía idea de nada». Su voz se quebró como si él también estuviera atrapado en esta pesadilla. Los otros camareros comenzaron a susurrar entre ellos, mirándose con curiosidad y preocupación. Apreté el papel en mi mano, sintiendo que me quemaba la piel. Quería romperlo todo. Pero sabía que no podía dejar que mis emociones me dominaran. Leo me estaba esperando y tenía que protegerlo. Desde dentro del salón de baile, la voz del maestro de ceremonias anunció alegremente que debían prepararse para el plato principal. Su voz fue como un cruel recordatorio de que el tiempo se agotaba.
Y si dudaba, una trampa mortal podría estar esperando a Leo. Respiré hondo, tratando de controlar el temblor de mi cuerpo. Sabía que no podía quedarme en silencio. Si no actuaba ahora mismo, nunca me lo perdonaría. Regresé al salón de baile con el papel todavía en la mano como prueba irrefutable de un plan siniestro. El salón de baile todavía estaba inundado de luz de velas y la música de la banda de jazz se mezclaba con las risas de los invitados. Los camareros servían en silencio los platos principales y el aroma a carne asada y salsa llenaba el aire. Pero para mí, todo era una farsa. Acurrucado junto a Lucy, sus ojos claros llenos de miedo fijos en mí como si yo fuera su único refugio en medio de la tormenta. Tomé la pequeña mano de Leo sintiendo sus dedos temblar en mi palma, y luego, como impulsada por una fuerza invisible, me levanté abruptamente. Mi voz resonó clara y firme por encima de la música y las conversaciones. Un momento, por favor. Antes de que comencemos a comer, tengo algo que aclarar. Todo el salón de baile se quedó en silencio como si el tiempo se hubiera detenido. Todos los ojos estaban puestos en la mesa 8, donde yo estaba de pie con Leo a mi lado y Lucy sentada con un destello de determinación en sus ojos. El tintineo de los vasos cesó, los murmullos se apagaron y solo pude escuchar los latidos de mi corazón en el pecho. Levanté el papel. Las palabras garabateadas en él eran una acusación innegable. ¿Quién escribió este papel pidiendo que se añadan camarones a la comida del niño de la mesa 8? Pregunté, mi voz temblando de indignación, pero forzándola a ser clara y cortante. Se escucharon susurros como pequeñas olas en un lago en calma. Algunos invitados se miraron negando con la cabeza con miradas de curiosidad y confusión. Sentí la mirada de Leo fija en mí como si me estuviera rogando que hiciera algo para protegerlo. Alex corrió desde otra mesa con una sonrisa en el rostro que rápidamente se convirtió en preocupación cuando vio mi expresión. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó, completamente desconcertado. No le respondí de inmediato. Solo puse el papel sobre la mesa y lo empujé hacia él. «Léelo tú mismo», dije con voz áspera, aunque por dentro era un desastre. Alex tomó el papel. Sus ojos escanearon las palabras y vi su rostro ponerse pálido y sus manos temblar ligeramente. «¿Qué significa esto?», preguntó aturdido mirándome y luego a Leo como buscando una explicación lógica. Ava, en su deslumbrante vestido de novia, se acercó frunciendo el ceño con una sorpresa perfectamente fingida. «¿Qué es todo esto? ¿Algún tipo de broma de mal gusto?», dije, pero noté un destello de pánico en sus ojos. La miré directamente a los ojos. Mi corazón oprimido por la ira y el miedo. «Mi nieto es alérgico a los camarones», dije, mi voz temblando de indignación. «Esto no es una broma. Esto es un intento de asesinato». Mis palabras cayeron como un trueno, sumiendo al salón de baile en un silencio sepulcral. Las bocas de algunos invitados se abrieron con asombro, mientras que otros comenzaron a susurrar, sus ojos moviéndose de mí a Ava. Ava soltó una risa forzada, una máscara para mantener la compostura. «Discúlpeme, señora Williams, pero en el papel no hay nombre. ¿Va a creer una historia que inventó un niño que lo encontró?», dijo con un tono burlón, tratando de hacerme parecer una anciana paranoica. Algunos invitados comenzaron a comentar con duda. «Tal vez sea un malentendido. ¿Quién haría algo así en una boda?». La sangre me hirvió en las venas. La audacia de Ava me dejó casi sin palabras. Quería gritar. Vestido de novia para revelar la verdad. Pero sabía que tenía que mantener la calma por Leo, por mi familia. De repente, Lucy se levantó abrazando a Leo con fuerza. Sus ojos se enrojecieron y se fijaron en Ava. «Ya basta, Ava». Su voz sonó fría pero llena de dolor como si no pudiera contenerse más. Lucy dio un paso adelante y la abofeteó, una bofetada que resonó en todo el salón de baile. El sonido seco y rotundo rompió el silencio y la falsedad. Todos se congelaron, incluyéndome a mí. Ava se llevó una mano a la mejilla, sus ojos muy abiertos por la conmoción, y luego se giró hacia Alex sollozando. «¿Lo ves? Está loca de celos, y por eso me está atacando. ¿Qué he hecho yo para merecer esto?». Lucy no retrocedió. Sus puños se apretaron y su voz se quebró de rabia. «La única persona malvada aquí eres tú. Querías hacerle daño a un niño inocente en tu propia boda». Sus palabras fueron como un cuchillo que cortó el aire pesado del salón de baile. Las comenzaron a centrarse en Ava y la vi paralizarse, su falsa sonrisa desvaneciéndose. Alex se quedó inmóvil. Su mirada iba de mí a Lucy y a Ava como si estuviera atrapado entre dos mundos. «Lucy, cálmate», dijo con voz temblorosa. Pero sabía que ya no estaba seguro de a quién creer. Los murmullos de los invitados crecieron como una marea que arrastró todas las miradas hacia mí, hacia Ava y hacia Leo, mi pequeño nieto que temblaba en los brazos de Lucy. Ava intentó mantener su falsa calma, pero vi sus manos temblar cuando habló.
Esto es una calumnia. Estoy segura de que alguien puso ese papel ahí para arruinar nuestra boda. Su voz era aguda, pero noté el pánico en sus ojos como si su máscara perfecta estuviera empezando a resquebrajarse. Ya no pude soportar su audacia. La ira dentro de mí explotó como un fuego que consumió toda mi paciencia. Golpeé la mesa con fuerza haciendo que los vasos temblaran. «Ya basta», grité con una voz tan fría que silenció incluso la música de la banda de jazz. «David, aquí». El joven camarero, David, se acercó desde un rincón, con el rostro pálido de miedo. Sus ojos se movían de un lado a otro como si estuviera atrapado entre la verdad y la tormenta que se avecinaba. Le mostré el papel, mi voz temblando pero firme. «Confírmalo. ¿Es este el papel que recibiste?» David asintió repetidamente tartamudeando. «Sí, señora. Lo es». Una mujer de la otra mesa me lo dio y se me cayó accidentalmente cuando llevaba la bandeja. Bajó la cabeza como queriendo evitar mi mirada. Sentí que me hervía la sangre, pero me obligué a mantener la calma porque sabía que todos en el salón de baile estaban mirando. Ava se apresuró a interrumpir con voz aguda, casi desesperada. «Estás equivocada. Yo no sé nada de eso». Pero antes de que pudiera responder, se escuchó una voz débil llena de dolor desde atrás. Gloria, la hermana menor de Ava, rompió a llorar y se levantó de su silla. «¿Quién me dio ese papel?», dijo la joven, temblando mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Ella me pidió que se lo diera al camarero. Juro que no sabía lo que había dentro». Un murmullo de asombro recorrió el salón de baile. «Dios mío, no puedo creerlo. ¿Cómo es posible?». Miré a Gloria y mi corazón se ablandó. Apenas tenía 18 años. Sus ojos estaban rojos y llenos de confusión como si ella también estuviera atrapada en esta pesadilla. Ava se giró abruptamente y le gritó a su hermana, su rostro desfigurado por la ira. «Cállate, Gloria. ¿Cómo te atreves a inventar mentiras para hacerle daño a tu propia hermana?». Su voz era aguda, pero vi sus labios temblar como si estuviera luchando por ocultar la verdad. Gloria retrocedió, temblando de pies a cabeza y dijo entre sollozos: «No estoy mintiendo, hermana. Solo hice lo que me pediste». Sus palabras fueron como un puñal que atravesó la falsedad de Ava, dejando a todo el salón de baile en estado de shock. Un pariente anciano cercano negó con la cabeza. Su voz ahogada. «Piedad ni siquiera de un niño inocente». En medio del caos, Lucy dio un paso adelante abrazando a Leo con fuerza y dijo con voz helada: «Si sigues negándolo, podemos pedir que revisen las cámaras de seguridad del salón de baile. Todo se aclarará en un momento». Sus palabras fueron como una piedra arrojada a un lago, provocando olas de pánico. El rostro de Ava se puso ceniciento. Sus labios se apretaron y su mirada buscó desesperadamente una escapatoria. Pero ya no había escapatoria. No dijo otra palabra y ese silencio para mí fue la confesión más clara de todas. Alex se quedó paralizado, su mano temblorosa sobre el hombro de Leo mirando con horror a la mujer a la que acababa de llamar su esposa, Ava. Su voz se quebró como si estuviera tratando de aferrarse a la esperanza de que todo fuera un malentendido, pero su mirada, moviéndose del papel a Leo, lo dijo todo. Vi cómo su corazón se rompía justo como el mío cuando descubrió el complot. Un tío se levantó y negó con la cabeza disgustado. Maldad en un día de celebración. Su voz tembló como si estuviera conteniendo su indignación. Después del desafío de Lucy sobre las cámaras de seguridad, un silencio mortal se apoderó del salón de baile. Ava, la mujer que una vez intenté aceptar como parte de mi familia, se quedó allí, con el rostro pálido y los labios apretados buscando una última excusa. Pero la verdad estaba expuesta y ya no le quedaba dónde correr. Alex, mi hijo, caminó lentamente hacia ella, con el rostro tenso y los ojos rojos y le preguntó: «Ava, dime la verdad. ¿Es verdad?». Su voz tembló como si estuviera rogando por un atisbo de esperanza de que todo fuera un error. Pero sabía que en el fondo él también sentía la dolorosa verdad. Ava dio un paso atrás tratando de forzar una sonrisa retorcida, pero sus ojos traicionaron su pánico. «¿No me crees?», dijo con voz quebrada como tratando de aferrarse a la última gota de confianza de Alex. «Todo es un plan de ellas. Yo no hice nada». Pero sus palabras sonaron débiles como un viento a punto de extinguirse ante una tormenta. La miré. Mi corazón pesado de indignación y dolor. Esta mujer que pensé que le daría felicidad a mi hijo estaba ahora parada frente a mí como una extraña, un peligro que no había visto antes. Lucy, mi hija adoptiva, puso una mano en el hombro de Alex y dijo con voz que contenía con todas sus fuerzas: «Leo casi muere por culpa de esta mujer». Sus palabras fueron tan afiladas como un cuchillo. Ava gritó desesperadamente: «Cállate. Solo eres una intrusa celosa». Pero Lucy no se movió. Estaba temblando de rabia, pero se mantuvo firme como un escudo para Leo. «¿Cómo te atreves a llamarme celosa?».
respondió Lucy con voz helada. Mírale a los ojos a este niño y dime que no intentaste hacerle daño. Leo se aferró a mí, su pequeña mano apretando la mía como si temiera ser arrastrado a esa pesadilla. Los invitados comenzaron a levantarse. El ambiente festivo se había roto por completo. Un pariente de nuestra familia, el señor Johnson, golpeó la mesa con ira. Esto es una desgracia. No podemos dejar que esto pase. Se escucharon murmullos de apoyo como olas que crecieron y ahogaron a Ava en las miradas de desprecio de todos. Alex, atrapado entre la verdad y el amor, gritó, su voz rota por el dolor y la indignación. Leo es mi hijo. Intentaste matar a mi hijo en nuestra propia boda. Sus palabras fueron como una puñalada directa al corazón de Ava y la vi romper a llorar. Pero esas lágrimas sabía que no eran de arrepentimiento, sino de haber sido descubierta. Puse el papel sobre la mesa y declaré con voz firme, cualquiera que intente hacerle daño a mi nieto nunca tendrá derecho a poner un pie en esta familia. Mis palabras resonaron claras e inquebrantables como una sentencia. Ava levantó la mirada, sus ojos llenos de fuego, pero vi la derrota en su mirada. Había perdido, no solo contra mí, sino contra la verdad. El personal de seguridad del hotel se acercó y de manera educada pero firme le pidió a Ava que abandonara el salón de baile. Señora, por favor, acompáñenos, dijo uno de ellos con voz fría. Ava retrocedió buscando ayuda, pero nadie se puso de su lado. Muchos invitados negaron con la cabeza, dejando sus copas a medio vaciar y suspirando con resignación. Increíble, susurró uno. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel?, dijo otro horrorizado. Alex se quedó inmóvil, con las manos en la cabeza como tratando de evitar que su mundo se derrumbara. Luego, como si ya no tuviera fuerzas para sostenerse, se arrodilló lentamente frente a Leo, su voz ahogada. Hijo, perdóname. Perdóname, mi niño, por no protegerte. Vi lágrimas correr por sus mejillas y sentí que mi corazón se rompía en dos. Ayudé a Alex a levantarse, apretando sus hombros y dije con voz grave pero segura, por suerte lo detuvimos a tiempo. Esta falsa felicidad tiene que terminar aquí y ahora. Miré a Ava que estaba siendo escoltada fuera en medio de miradas de desprecio. Y en mi corazón, supe que ella nunca fue y nunca sería una parte de esta familia. En los días que siguieron a esa pesadilla de boda, mi familia quedó atrapada en un torbellino silencioso donde las heridas aún sangraban y las preguntas sin respuesta flotaban en el aire. Me sentí como si acabara de despertar de una pesadilla en la que casi pierdo a Leo, mi nieto, a quien amo más que a mi propia vida. La historia de la boda fallida se extendió por todas partes, desde las pequeñas calles suburbanas hasta las conversaciones de parientes lejanos. El teléfono de la casa no dejaba de sonar. Algunos culpaban a Alex por confiar ciegamente en Ava. Otros simpatizaban con Leo, el niño inocente que casi fue víctima de un complot malvado. Pero para mí, cada llamada era solo un doloroso recordatorio de lo que habíamos pasado. Alex se volvió retraído después de lo que sucedió. Ya no era el hombre radiante con el traje azul marino del día de la boda. En cambio, llevaba a Leo a la escuela y lo recogía en silencio todos los días, su mirada llena de dolor y culpa. El nombre de Ava, como una maldición, nunca se volvió a mencionar en la casa. Miré a Alex con el corazón dolorido, pero sabía que necesitaba tiempo para sanar, para encontrarse a sí mismo después de ser traicionado por la persona que amaba. No lo culpé porque entiendo que el amor puede con la gente, pero también sabía que nuestra familia tenía que levantarse de las cenizas. Continué cuidando de Leo como lo había hecho desde que María se fue. Cociné sus platos favoritos como pasta con queso o un pudín suave tratando de devolverle una sensación de seguridad. Pero ¿quién realmente sanó el alma de Leo? No fui yo, sino Lucy, mi hija adoptiva. Todas las mañanas, preparaba con cuidado su almuerzo para la escuela, eligiendo cuidadosamente alimentos sin camarones ni nada que pudiera ponerlo en peligro. Incluso escribía una pequeña nota para la maestra explicando la alergia de Leo junto con una cara sonriente dibujada con un crayón, que a él le encantaba. Tía Lucy, ¿dibujas también?, exclamaba Leo cuando abría su lonchera y yo veía sus ojos iluminarse como si una parte de su inocencia hubiera regresado. Todas las tardes, Lucy llevaba a Leo al parque cercano. Yo solía observarlos desde la distancia viendo cómo le enseñaba a volar una cometa, mostrándole cómo sostener el hilo para que volara alto. Una vez, Leo se cayó del tobogán y Lucy corrió hacia él, lo levantó, le quitó el polvo de la ropa y susurró, «Está bien, mi amor, estoy aquí». La risa clara de Leo resonó. Un sonido que pensé que había perdido para siempre y que ahora era como un bálsamo para mi corazón. Miré a Lucy con infinita gratitud porque no solo era una hermana para él, sino también como una segunda madre llenando el vacío que María había dejado. Una noche, cuando Leo tuvo fiebre alta, vi a Lucy pasar la noche a su lado. Se sentó en una silla junto a la cama, poniéndole paños húmedos en la frente mientras le contaba en voz baja la historia de un valiente gorrión que voló a través de una tormenta.
Me quedé en la puerta mirando en silencio y me di cuenta de que la mirada de Alex siguió a Lucy durante mucho tiempo. Era una mirada compleja, llena de gratitud y remordimiento, como si se estuviera dando cuenta de algo que había ignorado durante mucho tiempo. No dije nada. Solo me retiré en silencio dándole su espacio. Pero en mi corazón, comencé a tener la esperanza de que tal vez había una luz al final del oscuro túnel de nuestra familia. Una noche, durante una de las raras cenas en las que estábamos todos sentados juntos alrededor de la mesa con la pasta caliente que había preparado, Leo de repente levantó la mirada, sus ojos claros fijos en Lucy. «Quiero que la tía Lucy sea mi mami», dijo con voz suave pero clara como si fuera algo en lo que había estado pensando durante mucho tiempo. Todos en la mesa se quedaron en silencio. Lucy se sonrojó y bajó la cabeza agarrando la cuchara como para ocultar su vergüenza. Alex se quedó paralizado con los ojos llorosos como si las palabras de Leo hubieran tocado una cuerda muy profunda en su corazón. Sonreí. Puse mi mano en el hombro de Alex y dije con voz cálida, «La verdadera felicidad, hijo, no viene de un vestido de novia deslumbrante, sino de un corazón sincero que sabe amar». Alex me miró, luego a Lucy, y vi un pequeño destello de esperanza brillar en sus ojos. El tiempo pasó y Ava desapareció por completo de nuestras vidas como un viento tóxico que se había ido. Leo volvió a ser un niño feliz, siempre pegado a Lucy con su cochecito de juguete rojo y los dibujos que ella le hacía. Lo vi correr y jugar en el patio sintiendo un gran alivio, pero también una punzada de dolor pensando en todo lo que tuvo que pasar. Un día, Alex tomó la mano de Lucy. De repente se paró frente a mí en la sala de estar y dijo con voz temblorosa pero firme, «Mamá, sé que cometí un error. Estaba ciego. Puse a Leo en peligro, pero esta vez, no quiero soltar a la persona que realmente ha estado al lado de nuestra familia». Lucy bajó la cabeza con las mejillas sonrojadas, pero vi una sonrisa radiante en sus labios. Asentí mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por mis mejillas. «Hijo, lo único que quiero es que tú y Leo sean felices», dije con voz ahogada. Esa noche, después de que Leo se durmiera, me senté junto a la ventana observando la luna plateada que se extendía sobre la calle tranquila. Su suave luz fue como un recordatorio de que aunque nuestra familia había pasado por días oscuros, la luz siempre encuentra la manera de abrirse paso. Me susurré a mí misma, la familia no siempre está hecha de lazos de sangre. A veces se elige con amor y coraje. Después de esa sombría boda, un nuevo capítulo lleno de luz había comenzado verdaderamente para mi familia. Miré hacia el patio donde todavía estaba la cometa que Lucy y Leo habían volado el día anterior. Y supe que aunque las viejas heridas nunca sanarían por completo, seguiríamos adelante juntos con el amor y la fuerza como nuestro apoyo. Después de pasar por todo esto, entendí algo muy importante. Que en la vida, hay pérdidas que no se pueden reemplazar. Traiciones que rompen el corazón. Pero el amor sincero siempre será la luz que ilumine el camino. La familia no solo se construye con lazos de sangre, sino también con elecciones. Con el coraje de protegernos unos a otros de la oscuridad y el peligro. Es el sacrificio y el afecto verdadero lo que trae la felicidad duradera, no las falsas apariencias. Quiero que todos recuerden que hay que escuchar. Tienes que dejar que tu corazón te guíe porque a veces un pequeño gesto de atención puede salvar una vida y es la bondad la que nos saca de noches que parecen no tener fin. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? Me pregunto de verdad. Si hubieras estado en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías elegido el silencio para mantener la paz? ¿O te habrías atrevido a enfrentarte a todo para reclamar tu propia voz? Me gustaría saber tu opinión porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumina el camino de otros. Dios siempre nos bendice y estoy segura de que el coraje nos llevará a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, te dejaré 2 de las historias favoritas del canal. Estoy segura de que te sorprenderás. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.